Yo soy el doctor Mario Yarrush, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, y quiero agradecer al doctor Gustavo Fernández Rambier por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia de vida y su experiencia como cirujano durante la pandemia actual. El doctor Fernández Rambier se desempeña en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, es profesor de cirugía, cirujano especializado en la cirugía endocrina y la cirugía mínimamente invasiva, muy conocido en nuestro país por desarrollar la técnica de la tiroidectomía transoral. Como todos ustedes saben, el COVID-19 lleva a que un porcentaje de enfermos requieran asistencia respiratoria mecánica y la traqueostomía pasa a ser una práctica habitual con el fin de evitar la secuela de la intubación prolongada. Elegimos este tema por las controversias que surgen por la aerosolización que se produce durante este procedimiento. Y seguramente luego que Gustavo concluya la Gustavo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por aceptarnos gentilmente esta invitación y que nos cuente tu experiencia. Y agradezco al doctor Damiano, que va a ser de moderador de esta conferencia online, y le doy la bienvenida y le doy paso al doctor Damiano para que comience con la charla o a moderar la charla. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias Mario, gracias y muchas gracias especialmente a Gustavo. Gustavo con mucha generosidad nos va a dar una conferencia de su experiencia en Estados Unidos en estos momentos. Todos lo conocemos a Gustavo, es el profesor Fernández Rambier, tiene una experiencia enorme y bueno, y básicamente sabemos de su generosidad. Por favor, Gustavo, sin decir nada más, por favor, comienza con tu conferencia. Nosotros vamos a ir anotando las preguntas y también en el chat del vivo por YouTube podemos hacer las preguntas o aquí por Zoom. Gracias. Adelante, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, al doctor Damiano. Para mí es un placer poder compartir un poquito de la experiencia, si bien nos toca esta vez compartir algo que nos ha afectado a todos y en diferentes maneras nos sigue afectando, y para mí es un placer poder compartir un poco la experiencia adquirida a través de esta pandemia. Entonces voy a hablar específicamente de las traqueostomías que hemos hecho, pero me gustaría también hacer una pequeña actualización de cómo fue la transformación, cómo recibimos esta pandemia en Nueva York y en el país. Y después voy a hacer un poco de énfasis en lo que es la traqueostomía, los métodos o el tipo de traqueostomía, cómo los hacemos, cómo nos preparamos. No tengo nada que declarar, no tengo conflictos de interés. Simplemente quería empezar un poquito la charla mostrándole, estos son números estadísticos de hoy. La pandemia sigue en números en incremento, se podría decir. Nosotros en Estados Unidos tenemos casi 1.4 millones de casos confirmados. Las muertes son de aproximadamente 80.000 casos. Si vemos las muertes globales, es prácticamente 1/3 de las mortalidades han sucedido en Estados Unidos. En Argentina las cosas se ven bastante mejor. Me parece que las cosas se han hecho bastante bien. Lo que sí, no hay que bajar la guardia porque todo el contagio del virus está en manos nuestras. Es decir, esto se contagia de persona a persona y hay que tomar las precauciones y las recomendaciones que la gente que nos orienta a nuestro gobierno, y tratar de ayudarnos unos al otro para poder protegernos. Entonces, me pareció interesante cuando se declara la emergencia médica en Estados Unidos. Esto fue el 20 de marzo.
nosotros el 16 de marzo, o sea, unos días antes, ya prácticamente no teníamos la práctica clínica, se suspendieron todas las cirugías selectivas, los consultorios. Entonces, bueno, pasó todo muy rápido. Entonces, de repente, tuvimos la necesidad de sacar protocolos de emergencia y nos preguntamos cuáles son las reglas que tenemos que imponer para poder afrontar esta crisis. Y realmente no hay reglas, esto no tiene precedentes, como para orientar un poquito qué es lo que, cómo se fue sucediendo todo esto. Se eliminaron prácticamente los privilegios, estoy hablando de los privilegios clínicos, si bien yo soy cirujano, fui reasignado a trabajar en la emergencia, así que trabajé como urgentólogo, trabajé como terapista, por supuesto también como cirujano haciendo las traqueostomías, pero esto le sucedió a mucha gente, ¿sí? A colegas, otros especialistas, o sea que todos salimos al frente de batalla a hacer lo que tenemos que hacer. La otra, otra cosa más que sucedió que fue muy inteligente, el gobierno, el estado de Nueva York, sacó una ley de emergencia en la cual es ilegal hacer juicios de mala praxis. Por supuesto, mientras que no haya negligencia obvia, ¿no? Se reclutaron muchos profesionales, incluso gente que ha estado retirada, se los llamó y se reclutó mucho y fue llamativo la cantidad de gente, la cantidad de voluntarios que se fueron juntando, ¿verdad? A todas esas personas se les dieron privilegios de emergencia, que prácticamente cosas que realmente demoran meses, en 24 horas se les dio los privilegios necesarios para poder ejercer la medicina de determinada manera. Por supuesto que hay medidas que realmente cuando digo no tienen precedentes es porque se han usado ventiladores de anestesiología que fueron sacados del quirófano como una medida de emergencia, porque bueno, todo sucede muy rápido. De un día para otro los hospitales se desbordaron y tuvimos que salir a afrontar la necesidad de los pacientes. Incluso también algo nunca visto, por supuesto, hasta dos pacientes por habitación de la terapia intensiva en una sola habitación, ¿verdad? Incluso en algún momento se habló de compartir un ventilador para dos pacientes. Yo eso nunca lo vi en el hospital, pero sucedió en algún lugar. Otras medidas que se tomaron fueron crear nuevas instituciones, hospitales temporarios, como es la carpa que se armó enfrente del hospital, en el Parque Central. En estas fotos quisieras nada más que mostrarle un poco. Esto es un piso común que se adaptó a la necesidad de aislar a los pacientes. Entonces se construyeron puertas, ventanas, para poder aislar a los pacientes de aquellos trabajadores de la salud. También se han conectado filtros de presión negativa. Estos son filtros de presión negativa. Normalmente acá había una ventana. Se fueron sacando las ventanas para poder adaptar las habitaciones y hacerlas un buen lugar de aislamiento para estos patógenos aéreos como es el COVID-19. Aquí se puede ver, aquellos que conocen el hospital, este es el atrio, en el lobby del hospital. Se armaron camas de emergencia, acá se ve una vista superior desde el quirófano, y aquí ven la acumulación de camas. Todas estas camas fueron creadas como una adición a las camas de terapia intensiva que nosotros tenemos en el hospital, así que de esa manera se multiplicaron el número de capacidad de camas de terapia intensiva. Lo mismo en la parte del lobby del hospital. Aquí normalmente hay una cafetería, y como puede ver en la foto, hay computadoras para la gente que pueda documentar de los pacientes, ¿no? Del cuidado de los pacientes. Los ventiladores. Nosotros al principio, cuando el sistema hospitalario se desbordó en cierta manera, empezamos a usar los ventiladores. Estos son ventiladores del quirófano.
así como pueden ver 2 ventiladores de quirófano para poder asistir a 2 pacientes. Pero inmediatamente, cuando se empezó a activar, digamos, la alerta de salud médica, el hospital recibió ventiladores nuevos que aquí los pueden ver en esta foto. Otra tecnología que se utilizó mucho fue la comunicación, porque los pacientes fueron aislados completamente, ¿no? Los familiares no tenían visitas, y la única manera que utilizaban para comunicarse no comunicarse, pero por ahí ver los familiares que estaban internados, era por medio de una telemedicina, o sea, virtualmente. Un poco la descripción de lo que fue la expansión de las camas de terapia intensiva fuera de lo que es el hospital. Llamativamente, esta foto la puse aquí porque, bueno, él es el médico que ven aquí, es el jefe de anestesiología del hospital, con el cual trabajo prácticamente todas las semanas. Él se encargó de manejar y, de cierta manera, coordinar la construcción de las carpas afuera en el Parque Central. Otros lugares, el Javits Center, también, que es un centro de convenciones enorme, se montaron 2.500 camas con capacidad también de terapia intensiva prácticamente en unos días, ¿sí? En una semana estaba todo construido, estaba todo armado. Para aquellos que, bueno, yo que soy un fanático del tenis y juego el tenis y voy todos los años al estadio a ver el US Open, aunque no se pueda creer, como ven aquí en la foto superior derecha, se puede ver cajas con alimentos que han sido puestos en mesas en el estadio. Este es el estadio Louis Armstrong. Y aquí se ven las habitaciones armadas en uno de los estadios que tiene canchas cerradas. Como adición al soporte de la necesidad y la emergencia de poder atender la gran cantidad de flujo de pacientes que llegan a los hospitales, también nos puso muy contentos poder recibir ayuda del gobierno federal, el cual, bueno, pusieron lo que le llamamos el USNS Comfort, que tiene la capacidad para 1.000 camas. Sirvió mucho para descomprimir el hospital. Nosotros enviamos varios pacientes al barco, al principio pacientes que no estaban infectados, pero en última instancia después algunos pacientes infectados también fueron al barco. Entonces, quería simplemente hacer un pequeño resumen de lo que es la parte clínica, que por ahí muchos no saben. Nosotros no sabíamos. Estas son observaciones que hicimos nosotros en pacientes que están realmente muy, pero muy enfermos. Y lo principal de todo es que siempre se presenta, o por lo menos al principio se presenta como una neumonía que realmente produce una inflamación más allá de cualquier neumonía que nosotros podamos conocer. Entonces, realmente presenta de una manera muy agresiva, muy virulenta. El virus produce trombosis en general, tanto micro como macro trombosis. Entonces los pacientes están anticoagulados. También produce una insuficiencia renal aguda que puede ser muy fulminante. Los pacientes están en diálisis. En 24 o 48 horas están en diálisis porque realmente la creatinina sube de valores normales de 1.5, por ejemplo, a 6, 7 en 24 horas después de que la gran afección inflamatoria que produce el virus. Una cosa importante aquí, la remarqué un poco porque por ahí está relacionado un poco a cómo nos manejamos con el tema de las traqueostomías, es que los pacientes a veces superan la parte aguda, digamos, de lo que es la neumonía, y si bien están intubados y han mejorado mucho, muchas veces no lo podemos extubar porque no pueden seguir comandos, en cierta manera. Entonces, esto hace que la extubación, el destete del ventilador, se haga más prolongado. Los pacientes realmente tienen mucha fiebre. Nunca he visto pacientes con fiebre de 42. Es algo llamativo. Lo mismo que la rhabdomiólisis, que es la afectación, el rompimiento de las fibras musculares, lo cual también puede producir insuficiencia renal.
y hemos visto que muchos pacientes son masculinos, y a mí me parece que la obesidad también es un factor de riesgo. Como pueden ver aquí, del lado a la izquierda, lo que es el distrés respiratorio del adulto, cómo se presenta. Hay pacientes que se han presentado a la consulta ambulatoria, jóvenes que han estado bastante bien. Si bien uno puede hacer una tomografía o puede hacer una radiografía, se ven esta afección pulmonar y los pacientes a veces pueden estar en la casa. Aunque no se pueda creer, pueden estar en la casa. Del lado a la derecha vemos un poco más de afectación. Este es un pulmón bien duro, lleno de agua. El intercambio de oxígeno de los alvéolos es realmente muy pobre, y estos son los pacientes que realmente son intubados justamente porque las saturaciones de oxígeno bajan de una manera dramática. Con respecto a la insuficiencia renal, reportes, como pueden ver, estos son reportes que vienen de China, más o menos entre 30 y 40% de los pacientes que están críticos van a desarrollar insuficiencia renal. Y también un poco para enfatizar lo que es la parte neurológica, hasta el 84% de los pacientes presentan alguna afectación neurológica, la llamemos cognitiva o no, y lo cual en nuestra experiencia ha llevado a proceder con traqueostomía justamente porque no los podemos extubar a los pacientes. De no olvidarse un poco la afectación cardíaca, uno se va a sorprender la cantidad de anormalidades que produce en el corazón, y aquí, bueno, incluye un poquito lo que es el tromboembolismo como complicación. Esa es una de las razones por la cual prácticamente todos los pacientes que están en la terapia, que están realmente críticos, están anticoagulados por protocolo que tenemos en el hospital. Con respecto a los estudios que se han hecho, ¿qué es lo que está trabajando, qué es lo que está funcionando como medicación para los pacientes? La verdad que en este momento no tenemos una medicación efectiva. La hidroxicloroquina se utilizó en todos los pacientes sin tener gran éxito. El remdesivir es un antiviral que se está utilizando ahora, y estudios preliminares parecen ayudar a reducir el estadio en la terapia intensiva de los pacientes con COVID-19. Hay otros estudios que se están llevando a cabo, realmente todavía resultados no se han encontrado. Me parece que es cuestión de esperar un poco de tiempo. Esto es un poco complejo, pero simplemente para decirles que hay un protocolo de anticoagulación. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, se le hace un goteo de heparina como anticoagulación. Si tiene la función renal normal, se le puede dar lo que es la enoxiparina subcutánea, y alternativamente se le pueden dar algunas medicaciones que por supuesto no van a ser orales, pero se le pueden pasar por un tubo nasotraqueal. En este caso, bueno, apixaban o alternativas como el rivaroxaban. Tenemos un protocolo, como para todos los procedimientos debemos tener un protocolo, y esto se armó temprano en nuestra experiencia, y simplemente quería mostrarles que la traqueostomía no es para todos los pacientes, es decir, los pacientes que están intubados y están críticos y tienen falla orgánica, uno evalúa cuál es el pronóstico del paciente, porque la traqueostomía no es algo que va a salvar al paciente si el paciente está muy crítico, pero sí aquellos pacientes que nosotros pensamos que se van a favorecer. La traqueostomía tiene muchos beneficios y ayuda mucho a manejar la vía aérea. Por supuesto que idealmente nosotros queremos hacer la traqueostomía en aquellos pacientes que testean negativos, es decir, si una persona tiene infección, la infección se dice que dura más o menos 3 semanas, puede durar 4 semanas, todavía no se sabe bien, porque se han testeado pacientes que han estado intubados por 3-4 semanas y todavía testean positivos, es decir, que liberan todavía el virus, el cual, bueno, es potencialmente peligroso para contagiar. Entonces, nosotros normalmente, yo participo del grupo de tenemos como si fuese un equipo de traqueostomías, de la terapia quirúrgica, y normalmente en los pacientes que no están infectados, o sea, estoy hablando de antes,
nosotros tratamos de hacer traqueotomías que son, dentro de todo, tempranas, entre los 7 y los 10 días. Entonces, la decisión nuestra fue aplicar el mismo protocolo a los pacientes que tienen infección viral, ya que las complicaciones de tener un tubo endotraqueal por más tiempo son las mismas que los pacientes que no tienen problemas del COVID-19. Es decir, el factor principal de mal pronóstico de tener una persona intubada por mucho tiempo es que pueden agarrar una neumonía adquirida en la terapia intensiva. Entonces tratamos de evitar eso porque realmente es como decir, agregar una complicación a una persona que ya está bastante complicada y está realmente crítica. La manera que nosotros los hacemos a los procedimientos son en la misma cama de la terapia intensiva. El paciente que no está estable para moverlo al quirófano, primero es un factor, y el segundo factor es que tratamos de disminuir el movimiento. El paciente que está realmente con la infección viral, que realmente contagia, es muy contagioso, tratamos de evitar la diseminación sobre el resto de los trabajadores de la salud. Es decir, si uno lleva un paciente al quirófano, tiene que tomar medidas, eso lleva tiempo, el riesgo de poder contagiar a otra gente. Entonces, la decisión fue hacer todas las traqueostomías en la terapia intensiva. Por supuesto que las habitaciones donde se realizan los procedimientos deben estar equipadas con sistemas de presión negativa y también ante medidas muy estrictas de aislamiento. El protocolo que tenemos también explica un poco las medidas que deben ser tomadas como preparación en el uso del equipamiento de protección personal. Como ustedes pueden ver aquí, el uso de la máscara N95 es obligatorio, ¿sí? Y en algunas circunstancias, en realidad, nosotros hacemos los procedimientos con una máscara especial de presión negativa que les voy a mostrar una foto en unos minutos. A la vez, nosotros cuando hacemos las traqueostomías, tratamos de tomar precauciones adicionales, como está marcado aquí, y lo que hacemos es, en un momento, desconectar el ventilador para evitar el movimiento del flujo respiratorio y la aerolización del virus. Ya les mostraré más adelante cómo realizamos eso, pero un poquito para resumir los beneficios de la traqueostomía en general. Nos ayuda mucho a manejar la vía aérea, mantener la vía aérea más limpia. Además de todo eso, está probado que el evitar el uso prolongado de los tubos endotraqueales disminuye las chances de una neumonía intrahospitalaria y además otros beneficios como pueden ver aquí que están citados. La historia de la traqueostomía percutánea no es nada nueva. Como vemos, se ha desarrollado a medida de los años, ya hace tiempo, se fue mejorando la tecnología y hoy por hoy me parece que la base, digamos, de lo que es el procedimiento de traqueostomía percutánea está basado en una técnica de Seldinger, esencialmente una aguja, se pasa un alambre, y por ese alambre después se empieza a dilatar para poder hacer la traqueostomía. Un poco para remarcar lo que es el beneficio quizás de lo que es la traqueostomía percutánea sobre la traqueostomía abierta. En cierta manera, en este momento quizás los costos no son, digamos, la prioridad, pero es bueno remarcarlo que el costo de no tener que llevar a un paciente a un quirófano en este problema en particular con el virus del COVID-19, creo que agrega un poco un factor de seguridad que permite, como dije antes, tener el paciente aislado y no llevarlo a una zona donde puede potencialmente exponer a otros personales de la salud a una infección por el virus. Nosotros las traqueostomías las hacemos entre 2 personas, y ahora les voy a mostrar bien la técnica, pero sobre todo lo que es la traqueostomía percutánea
en comparación con lo que es la traqueostomía abierta. Nada, hay muchos estudios que han demostrado la superioridad, aunque en realidad yo creo que todo depende de donde uno se esté manejando y cuál es el problema. En este caso, con el tema del COVID-19, la traqueostomía percutánea realmente nos facilitó mucho porque es un procedimiento un poco más ágil, más rápido, es seguro y nos permite, como ya les dije antes, tener 2 personas, que son los 2 operadores, en la habitación con el paciente sin necesidad de tener ninguna otra persona adentro de la habitación donde, bueno, potencialmente el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, 2 operadores, ¿sí? Una persona que hace la broncoscopía y otra persona que hace la traqueostomía. Aquí se puede ver bien la broncoscopía con el monitor. Este es el monitor que nosotros utilizamos, es decir, se entra, digamos, a la habitación. A rasgos generales, la traqueostomía percutánea se hace con un kit que nosotros tenemos en el hospital. Aquí se ve bien el dilatador, el alambre guía que se utiliza para el procedimiento percutáneo, y del lado de la derecha, simplemente a modo informativo, una variación, se podría decir, de lo que es la traqueostomía, que se hace por dilatación por medio de un balón. Simplemente unas fotos para demostrarles que esto es afuera de una habitación de la terapia intensiva. Ustedes pueden ver aquí, bueno, todos los elementos, digamos, para poder entrar y protegernos a la habitación. Y todas las vías y todas las bombas para infusión de medicación están afuera, ¿sí? Todas puestas con alargues para poder disminuir, por supuesto, la exposición de las enfermeras y de otros personales de la salud a no tener que entrar a la habitación del paciente. Si bien rutinariamente, por protocolo, tienen, por supuesto que entran y chequean, pero tratan de reducir todo eso. Bueno, esta foto simplemente para mostrarle, nosotros utilizamos N95 siempre. En este caso, bueno, pueden ver que usamos máscaras de exposición y a veces una máscara común arriba, simplemente para poder tener una capa adicional de protección. Todas las traqueostomías hechas, las hemos hecho con estas máscaras especiales que se llaman PAPR. Es como si fuesen filtros, o sea, son bombas con 3 filtros que mantienen la ventilación, digamos, adentro, mientras estamos aislados, digamos, de la exposición directa de lo que es el virus. Entonces usamos la máscara N95 y también utilizamos esta máscara especial. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros elegimos o realmente consideramos para hacer la traqueostomía? No todos los pacientes son buenos candidatos, como dije antes, pacientes que realmente están con falla multiorgánica, siempre hay que evaluar un poco el riesgo-beneficio del procedimiento. La gran mayoría de los pacientes pueden ser candidatos, siempre y cuando tengan una dinámica ventilatoria que sea bastante aceptable. Con respecto a eso, yo le estoy diciendo lo que es la fracción inspirada de oxígeno en menos del 50%, y lo que nosotros le llamamos la presión positiva del final de la respiración de 10 o menos. ¿Por qué todo esto? Porque cuando uno hace la broncoscopía se hace a través del tubo endotraqueal, y pacientes que tienen que no están tan estables como estos pacientes no toleran realmente el procedimiento bien. Entonces tratamos de ponerlos un poco más estables, que baje la necesidad de oxígeno, y de esa manera pueden tolerar el procedimiento bien. Siempre y cuando también estén estables, no tengan lo que llamamos vasopresos, que son las medicaciones que mantienen, digamos, la presión arterial normal. Si el paciente está anticoagulado, pedimos al equipo que está cuidando al paciente que paren la anticoagulación la noche anterior
y si el paciente está en un goteo de heparina, se puede parar 90 minutos antes. Entonces, un poco resumiendo lo que es la técnica quirúrgica, aquí se puede ver bien cómo se puede marcar la anatomía. Empezamos con una incisión bien pequeña, 1.5 centímetros, más o menos tratando, si se puede palpar, por supuesto, la tráquea, a nivel del segundo, entre medio del segundo y tercer anillo traqueal. Se palpa con un dedo, y después de esto se realiza la punción de la tráquea, siempre bajo visualización de la broncoscopía. Una vez que tenemos la aguja en el lumen, se pasa la guía, como dije, el alambre guía, y luego de esto se procede a usar el dilatador, que dilata hasta 38 French. ¿Sí? Aquí se ve bien cómo está dilatado. Entonces, después de esto se empieza progresivamente a dilatar la tráquea y se coloca la traqueostomía. ¿Sí? Ahí se ve la canulita de traqueostomía. Una vez que está dilatada la tráquea, se puede introducir generalmente ningún problema, no mucha resistencia, y antes de conectar el ventilador a la traqueostomía, hacemos una broncoscopía para confirmar que la traqueostomía está en la vía aérea. ¿Sí? Esta es la otra alternativa que les mostré, un poco por una técnica por dilatación, que ha caído un poco en desuso porque es más caro el kit. Pero bueno, en fin, son procedimientos que son bastante similares con respecto a la complejidad y a la dificultad. Si queremos improvisar lo que es la seguridad de la traqueostomía percutánea, podemos hacer un ultrasonido. Esto lo hacemos selectivamente en aquellos pacientes quizás que son obesos, que tienen un cuello corto, o algún paciente que tenga una cifosis muy pronunciada, y nos permite hacer un análisis anatómico de lo que es la vía aérea. ¿Sí? Aquí simplemente a modo de ejemplo, nada, la anatomía del paciente puede ser muy diferente, no siempre es perfecta, no siempre los pacientes tienen un cuello largo en el cual podemos palpar las estructuras fácilmente. Simplemente para mostrarles que, bueno, aquí se puede medir muy bien, se puede ver bien la distancia de la piel a lo que es la vía aérea, y también se pueden ver los anillos traqueales. La anatomía normal se puede revisar, uno puede contar los anillos traqueales, e incluso si uno sigue bajando se puede ver lo que es la arteria inominada aquí. Otro video para mostrarles lo que es una arteria inominada alta, nos permite analizar la anatomía y tratar de prevenir estar muy cerca para prevenir, por supuesto, un potencial sangrado o una fístula traqueonominada. Aquí se ve perfectamente bien los anillos traqueales, otra vez, la arteria nominada, siempre tratando, digamos, de hacer la traqueostomía, idealmente entre el segundo y tercer anillo, pero si hay que ir un poquito más arriba también se puede. Otra vez mostrando un poquito la distancia, y algo muy importante, cuando hacemos la traqueostomía, el tubo endotraqueal generalmente está mucho más profundo, entonces hay que retirarlo hasta el nivel del cartílago cricoides. Entonces aquí se ve perfectamente bien el cartílago cricoides, y se ve que el tubo se ha retirado hasta ese punto. Uno no quiere pasar ese punto porque el riesgo de extubación es alto después de ese punto. Esto simplemente para confirmar, cuando ponemos la guía de metal, se puede ver perfectamente dentro de la vía aérea. Esto simplemente para confirmar. Entonces, el ultrasonido agrega una capa de confirmatoria, simplemente para asegurarnos que la traqueostomía va a ser puesta en forma segura. Esto simplemente para resumir
¿por qué preferimos hacer las traqueostomías tempranas y no tardías? Aquí se puede ver bien en este gráfico que demuestra que la capacidad o los resultados analizados en traqueostomías tempranas es reducir las chances de que el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria, que en pacientes con la infección del COVID-19 puede agregarle un valor crítico y aumentar la mortalidad de ese paciente. Un poco más resultados, y simplemente para decirles que haciendo una traqueostomía temprana permite también que el paciente no dependa del ventilador en casos por tiempos tan prolongados, o sea que facilita el destete del paciente del ventilador. Y esto ha sido demostrado por varias investigaciones, incluso metaanálisis. Un poquito la experiencia nuestra con respecto a las traqueostomías. Nosotros empezamos, como les dije, la emergencia sanitaria se declaró el 20 de marzo y nosotros empezamos a recibir requerimientos de traqueostomía desde el 1 de mayo. Hemos hecho 122 traqueostomías, un poquito más porque esto no cuenta lo que es la última semana, pero de estas traqueostomías, 26 pacientes fueron enviados a la casa o a facilidades donde fueran a recuperarse, pero vivos. 25 pacientes, lamentablemente, fallecieron estos pacientes, realmente muy enfermos. Y tenemos todavía 71 pacientes que están en el hospital, algunos en la terapia intensiva todavía tratando de mejorar, y hay pacientes que ya han sido enviados a lo que son tratamientos o salas intermedias. Y el tiempo medio de traqueostomía, en nuestro caso, son 11 días. Teniendo en cuenta de que, si bien algunos pacientes recibieron traqueostomías más tempranas, hay pacientes que realmente, si bien se pide que se le haga una traqueostomía hoy, quizás el paciente no esté estable, lo suficientemente estable para poder tolerar el procedimiento. Entonces, a veces hay que esperar 1, 2, 3 días. Cuando el paciente esté más estable, ahí procedimos a hacer la traqueostomía. Y bueno, siempre un poco pensando en lo que es la recuperación. Aquí esta foto la saqué el viernes. Acá se puede ver bien el lobby del hospital. La cafetería volvió a abrir. Aquí se ven las marcas, digamos, de lo que son las paredes de las habitaciones que se habían fabricados para poder aumentar el número de camas de terapia. Y esto es lo que es la sala preoperatoria. Hice un primer caso semi-electivo el viernes y realmente el hospital, bueno, está vacío porque no hemos vuelto a la normalidad todavía. Pero siempre, nada, teniendo la esperanza de que algún día el sol vuelva a salir. Nosotros disfrutamos el parque, como así lo disfruta mucha gente, y a veces uno se pregunta cuánto tiempo va a llevar a poder volver a la normalidad y ver gente disfrutando de un día de picnic en el Parque Central. Quiero agradecer a todos los que están escuchando la charla. Quisiera agradecerle, por supuesto, al presidente de la Sociedad de Cabeza y Cuello y al doctor Damiano por la oportunidad de poder hablar un poquito de mi experiencia, y no olvidarme del equipo que tenemos nosotros, intensivistas y otros cirujanos que son parte de esto que acabo de presentar. Esta información no es mía, sino que es del equipo nuestro, que a pesar, digamos, de los riesgos y las dificultades, hemos tratado de contribuir en lo que nosotros podemos para poder ayudar a los pacientes que realmente lo necesitan. Así que muchas gracias. Bueno, Gustavo, excelente presentación, como siempre. Un placer escucharte. Y una sorpresa también, porque como muchos de los colegas que te estamos escuchando, también hay una especie de
de dudas y demás. Nosotros siempre escuchamos que las traqueostomías debíamos dilatar, por la experiencia española e italiana, dilatarla lo máximo posible, porque como eran pacientes gravemente enfermos, y probablemente muchos no superarían esto, las traqueostomías debíamos hacerla a último momento y con una intubación prolongada. Básicamente con el concepto de proteger a todo el personal médico. Yo quería saber un poco la protección de traqueostomías que utilizan, que ya los mencionaste, pero un poquito por ahí reafirmarlo, la protección personal, el equipo de protección personal en pacientes, como lo hacen nuestros colegas, las preguntas que hacen nuestros colegas, en pacientes COVID y no COVID, o con sospecha de COVID. Sí, ¿Hola? sí, tengo un poquito de atraso en lo que es la pregunta, pero bueno, el tema, digamos, de la protección de cada uno, por supuesto que ha cambiado mucho. Nosotros hemos pasado de usar una máscara convencional durante las traqueostomías a usar las máscaras N95 obligatoriamente. Y además de eso, nosotros, bueno, como lo tenemos disponible, utilizamos también lo que es el PAPR, lo que le decimos el PAPR, que es la máscara con presión, que en realidad te usa los filtros para poder intercambiar el aire y recibir aire que es no contaminado, por supuesto. Con respecto al resto del equipamiento que usamos nosotros, entramos a la habitación del paciente ya con todo el equipamiento puesto, un guardapolvo descartable y por lo menos 2 capas, 2 guantes en cada mano. Después adentro de la habitación tenemos un set que tiene 2 guardapolvos descartables más, uno estéril para la persona que está haciendo la traqueostomía y otro para la persona que está haciendo la broncoscopía. Y todo eso se saca antes de salir de la habitación, excepto por la máscara, la cual nosotros la limpiamos uno al otro, como somos 2 personas, con como trapitos así mojados con alcohol. Nos limpiamos la máscara y de esa manera la ponemos en una bolsa y la podemos utilizar otra vez para otro paciente. Bueno, Gustavo, excelente. Otra pregunta que surge es la utilización de varios operadores, por ejemplo, el fibrobroncoscopista que mostrás. ¿Eso no aumentaría mucho la aerosolización? ¿Se podría hacer con un set de punción, por ejemplo, y evitar, con el set de punción o con ecografía guiada por punción, evitando la fibrobroncoscopía para evitar un poco más la aerosolización? Pregunto. Sí, mira, es una buena pregunta. La broncoscopía te permite asegurarte de que la vía aérea está asegurada. Cuando nosotros ponemos el broncoscopio por el tubo endotraqueal, usamos un adaptador especial que tiene como un diafragma, pero en cada momento que lo utilizamos, nosotros desconectamos el ventilador. Ahí en el protocolo que mostré, que era bastante largo, lo dice. Desconectamos el ventilador cada vez que nosotros exponemos la vía aérea o la dejamos la vía aérea abierta. Cuando se está poniendo el broncoscopio, se desconecta el ventilador, se para el flujo, se pone el broncoscopio y se vuelve a conectar. Lo mismo cuando dilatamos la tráquea, se para el ventilador
para evitar la aerosolización, como están diciendo, y reducir el riesgo de contagio. Desde ya que uno trata de hacer lo máximo posible para poder protegerse, y no digo que sea una buena evidencia la experiencia propia. Yo me hice el jueves, después de mes y medio de estar, o 2 meses trabajando con los pacientes, me hice los niveles de anticuerpos y me dio negativo, o sea que ni siquiera estuve expuesto. Es decir, quizás no haya habido una persona con más riesgo de exposición que la que nosotros tenemos, pero me parece que la máscara, tanto la N95 como agregarle el paper que nosotros usamos, realmente es efectivo. Sí, sí, claramente. En la Argentina tenemos algunos problemas, no tenemos ese equipo. Yo no conozco que lo estén utilizando en algún lugar, quizás en algún hospital puede ser, pero yo no lo conozco. Tenemos ahí alguna otra pregunta. El doctor González Aguilar, el profesor González Aguilar pregunta las limitaciones que viste, y de acuerdo a la población también americana, que es diferente en algún aspecto a la Argentina, si tenés algunas limitaciones con la percutánea, porque seguramente vos, que siempre haces una ecografía cervical, en pacientes de cuello corto, que son muy obesos, o la presencia de bocios multinodulares o de alguna especie de bocio, que si tuviste que cambiar en algún caso la indicación y qué hiciste. Sí, nada, ahí realmente puse sinceramente, normalmente nosotros hacemos, si bien hacemos muchas traqueostomías percutáneas y tenemos experiencia, la experiencia que hemos ganado en esta pandemia realmente es algo increíble. En el slide que puse los datos nuestros, me parece que puse que no había ninguna limitación, y la verdad que no hemos encontrado ningún paciente al cual no le podemos hacer la traqueostomía. Por supuesto que hubo pacientes que eran más difíciles que otros, pacientes con una cifosis pronunciada, o pacientes con bocio, como lo comentaste recién. Tenemos traqueostomías de todo tipo, traqueostomías que están diseñadas para ser percutáneas, traqueostomías de distintos tamaños, traqueostomías más grandes, más pequeñas, más largas, más cortas. Y al evaluar los pacientes, especialmente cuando le podemos hacer el ultrasonido, que sabemos que son difíciles, la información que uno puede colectar de ese ultrasonido nos permite saber con más precisión dónde hacer la incisión y por dónde pasar la aguja y el cable. Es decir, no hemos tenido que hacer ninguna traqueostomía abierta. Todas las traqueostomías las hicimos percutáneas. Bien, excelente. Una pregunta que surge en el chat es la edad de los pacientes. Si vos más o menos tenés alguna estadística o una evaluación de la edad que tenés de la edad de los pacientes que han recibido traqueostomía, y qué número usualmente de cánula colocás. La edad de los pacientes varía tremendamente. Hemos tenido pacientes de 20 años, hemos tenido pacientes de 80 años, 85 años. O sea que de la edad yo creo que de 20 a 80, 85 años. Con respecto a las cánulas, generalmente lo que vemos es qué tubo endotraqueal el paciente tiene y cómo están manejando las secreciones y la ventilación. Para los pacientes que son masculinos, generalmente se empieza con una número 8. Usamos una Shiley número 8. Para aquellas pacientes femeninas de contextura más grande, quizás usamos también una 8. De lo contrario, si el paciente es un poco más pequeño de tamaño, se le pone una cánula número 6. Generalmente tratamos de igualar
el tamaño del tubo endotraqueal. A no ser que nos digan que tienen dificultad para aspirarlo, para succionarlo o para ventilarlo. Entonces, si el paciente tiene un tubo número 6, que es raro ver eso, le podemos poner un tubo de traqueostomía número 8. Generalmente no hay problema para poner un número 8 en realidad cualquier persona. No estoy hablando de personas pediátricas, estoy hablando de adultos. Bien, excelente, Gustavo. Y bueno, vamos a hacer 2 preguntas más como para ya después dejarte descansar porque fue todo muy completo. Fernando Puenis de Rosario nos pregunta cómo decontaminan el ecógrafo y el broncoscopio. Brevemente, ¿utilizan algún protocolo especial? ¿Son reutilizables los broncoscopios? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, muy buena pregunta. El broncoscopio es descartable. Sé que agrega un valor. Lo tenemos disponible. Lo utilizamos. El broncoscopio es descartable. La torre que tiene el monitor, por supuesto ese se reusa porque se reconecta. Lo que hacemos es, con esos trapitos que tenemos con alcohol o peróxido, le pasamos a todo el monitor, le pasamos al aparato en general. Así que bueno, nada, el broncoscopio, como la demanda ha sido muy alta, no es que hacemos, ahora bueno, como que está todo más tranquilo, ¿no? Pero en su momento hemos hecho 10 traqueostomías en un día. Entonces, el hecho de poder tener el broncoscopio descartable ayuda mucho porque no hay que restirizarlo ni nada por el estilo. Bueno, excelente, excelente. Sí, acá el chat está muy sorprendido por todo esto. Nosotros, indudablemente, acceso a fibrobroncoscopios descartables no tenemos, pero última pregunta. Vos, ¿qué recomendaciones respecto a TOEDVA, a la tiroidectomía transoral? ¿Cómo se están manejando? ¿La están realizando? Yo sé que por ahí es una pregunta que está saliendo un poco de toda esta situación actual, pero quería saber qué estás pensando para los próximos meses con respecto a TOEDVA y COVID. Bueno, una muy buena pregunta. En este momento, los procedimientos prácticamente están, o sea, no estamos realizando ningún tipo de procedimiento, a no ser que sea, por ejemplo, relacionado a tiroides, un paciente que tenga cáncer de tiroides, por supuesto que necesite una disección de cuello, o sea, realmente las emergencias. Tengo varios pacientes que están en stand-by con nodulitos sospechosos o por ahí cánceres pequeños que quieren hacer la transoral. Yo creo que la manera que se va a manejar esto es, como cualquier otro procedimiento, los pacientes se envían el día anterior a hacer un test de COVID-19. Y si dan negativo, procedemos a la cirugía. Si dan positivos y no es una cirugía de emergencia, se espera, se cancela el procedimiento. Con respecto a la transoral, bueno, nos protegeremos. Me gustaría esperar un poco, por supuesto, a que todo esto se tranquilice, pero de cierta manera seguir los protocolos. Yo creo que si el paciente es COVID negativo y realmente necesita cirugía porque es un cáncer pequeño, no tendría problema en proceder, pero la verdad que no lo he testeado, porque me imagino que si llego a requerir en este momento que pongan en el quirófano un paciente transoral, me van a decir, no, espera un poco, porque todavía no estamos preparados para eso. Recién ahora empezamos a hacer las cirugías un poquito más emergentes, feocromocitomas, pacientes con cáncer en general, así que me parece que eso va a demorar un poquito de tiempo. Pero no tendría problema hacerlo. Si se testea el paciente que está infectado, no recomendamos que vaya al quirófano, es decir, no va a ir al quirófano. Hay todo un protocolo hecho. Y por el paciente que es negativo, aunque sea negativo,
se toman las precauciones adecuadas y usar la N95 para... Yo la usamos en realidad todos, la usamos rutinariamente en cualquier lugar del hospital, en el consultorio, en el pasillo, en la oficina. Así que bueno, me parece que esa es la manera de poder protegerse. Bueno, Gustavo, yo quiero agradecerte, ya estamos en tiempo, y agradecerte por tu generosidad y predisposición, como siempre. Voy a dejarle la posta a Mario para cerrar, y muchas gracias y un fuerte abrazo desde acá, y cuídate mucho y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, doctor Damiano, y nada, como lo dije antes, muy agradecido por la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia, y realmente un placer trabajar con ustedes, que realmente hacen un trabajo fantástico para la sociedad. Gustavo, yo también te quiero agradecer el esfuerzo de haberte preocupado por tu experiencia. Que el COVID-19 en Estados Unidos tiene es distinta a la cepa que la que podemos tener acá. Mirá, me parece que no me quería meter en ese tema, pero a mí me parece que se dice que hay cepas diferentes. La cepa que vino de Europa y la cepa que vino de China. Si uno mira el problema que nosotros hemos tenido acá, realmente las cosas explotaron de tal manera que difícil de explicar, ¿no? O sea, de acuerdo a análisis genéticos que han hecho, la cepa que puede haber llegado a Nueva York es la cepa que tuvieron en Europa. Si ustedes se ponen a fijar cómo afectó a Italia y a España y a todos los países de Europa, en realidad, países del primer mundo, pacientes muy, pero muy afectados. Una cepa que parece ser mucho más virulenta. La otra cepa que nosotros hemos visto, o por lo menos que se piensa que se ha visto, de acuerdo a análisis genéticos, es la cepa que entró al lado oeste, del lado de California, que es un estado que no se ha afectado mucho. Esa parece ser una cepa más que ha venido de Asia, ¿sí? Realmente es algo que se está investigando ahora, y sea como fuese, no puedo explicar el cuidado que hay que tener, porque hasta dio mucho miedo, ¿no? Porque no es algo que uno se lo tiene que tomar así a livianas. He visto muchas personas fallecer, digamos, de la afección del virus, que realmente es algo tremendo, lo virulento, y es un shock séptico nunca visto causado por ninguna bacteria, ni siquiera la bacteria más virulenta que podamos decir, produce la gran variedad de síntomas y afectación de órganos vitales, como lo que produce el COVID-19. Es increíble. Y realmente espero que, si es que lo de las cepas es algo real, que bueno, que de la manera que sea, que todo el tema se solucione y que podamos encontrar una terapia, porque hoy por hoy me parece que todavía está muy verde eso. Bien, Gustavo, no resta más que agradecerte. Gracias por todo, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Desde acá, desde Argentina, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, esperemos poder vernos pronto, no a través de una pantallita, sino personalmente, y tomar alguna cerveza juntos. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, por supuesto, doctor Jarrouch, nada, también el mismo deseo que ustedes, de poder que volvamos un poco a la normalidad, y tengo la esperanza que todavía, quizás para fin de año, nos podamos ver en el Congreso Argentino o en algún lugar. Así que agradezco mucho, y bueno, nada, el tiempo que la gente invirtió en poder también ser parte de esta charla. Nada, ahí dejé el email. Nada, alegre y contento de poder responder si hay alguna otra pregunta y poder ayudar de alguna manera. Así que muchas gracias
y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, muchas gracias y damos por cerrado entonces la conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.